Audiolibro, El éxito a la manera de Dios. Capítulo 12. ¿Cómo superar lo negativo? ¿Qué piensa hoy acerca de su éxito? ¿Cree que es posible triunfar? ¿Piensa que es un triunfador? ¿Cree que puede lograr mañana un éxito aún mayor? Las respuestas negativas a estas preguntas pueden ahuyentar rápidamente el éxito. Cada una de ellas tiene su raíz en lo que cada persona cree. En capítulos anteriores discutimos la relación que las actitudes y los pensamientos tienen con el éxito. Lo que usted piensa está arraigado en su mente. Los pensamientos son racionales. Se pueden dirigir, enfocar y alterar mediante la adquisición de nueva información, la repetición y nuevos enfoques del panorama. Las convicciones yacen profundamente en el alma. Se relacionan con las emociones y con la actitud general hacia la vida. Son la fuente de sus respuestas espontáneas a la vida. De muchas formas, son mucho más penetrantes y básicas que sus pensamientos. Las creencias están directamente vinculadas a la motivación. Son el fundamento del modo en que se ve a usted mismo, al mundo que lo rodea y a Dios. Para tener éxito, debe creer 3 declaraciones que están directamente relacionadas con él. 1. Puedo tener éxito. 2. Estoy progresando hacia el éxito. 3. Dios desea que triunfe. No creer estas 3 declaraciones de una manera profunda y constante puede ser devastador para triunfar. Crea que puede tener éxito. El apóstol Pablo escribió desde la celda de una cárcel en Roma: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4, 13. ¿Es esto lo que cree hoy día de usted mismo? ¿Piensa realmente que puede conseguir lo que el Señor le ha ayudado a identificar como metas para su vida? Pablo no dijo que podía hacer todo por sus propias fuerzas. Dijo que podía lograr todo, a través de Cristo. De Cristo sacaba su identidad y su fortaleza. Además, Pablo no deseaba hacer nada que se alejara del propósito de Cristo para él. No anhelaba volar sin alas ni buscar una profesión en un área para la que no tuviera talento y a la que Dios no lo hubiera llamado. Buscaba hacer solamente lo que Cristo le había encomendado y para lo que lo había capacitado. Entonces, el apóstol dijo con confianza: puedo hacer estas cosas porque Cristo está cumpliendo sus propósitos en mí y me está fortaleciendo en las mismas áreas para las que me ha equipado. Puedo confiar en que Cristo me va a permitir hacer lo que deseo y lo que intento, pero que soy incapaz de realizar por mis propias fuerzas. Si verdaderamente va a triunfar, todo cristiano puede, y debe, llegar al punto de hacer esta misma declaración: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque las metas que nos fijamos son de Dios. Cualquier objetivo que deje fuera a Dios, no es algo que vamos a cumplir a cabalidad ni que tenga recompensas eternas. Si establecemos metas de Dios, entonces Él está comprometido a ayudarnos a lograrlas. Él promete estar con nosotros, proveer para nosotros, darnos poder y darnos valor para lograr sus metas en nuestra vida. Con Cristo no podemos fallar. Siempre estamos en el proceso de triunfar más y más. Como he dicho desde el principio, el éxito verdadero es la búsqueda continua de convertirse en la persona que Dios quiere que sea y perseguir y lograr constantemente las metas que Dios ha fijado para usted, persona de Dios, objetivos de Dios y ayuda de Dios. Y con la ayuda de Dios, no puede fallar. Triunfará. Una persona puede estar comprometida con una meta, puede tener entusiasmo hacia ella y trabajar persistentemente para lograrla, pero si en realidad no cree que tendrá éxito en conseguirla, no la alcanzará. Faltará algo. Y la falta de ese algo hará que la persona se comprometa cada vez menos, se entusiasme menos, se esfuerce menos y sea menos persistente en alcanzar la meta. De esta manera se pierde la constante motivación que se necesita para obtener logros. Considere por un momento a un estudiante que se inscribe en una universidad con el propósito de conseguir un título. Su meta es obtener una licenciatura en 4 años. Está entusiasmado por ir a la universidad. Comienza a asistir y a cumplir sus deberes. Pero muy dentro de sí, no se cree tan inteligente como para terminar sus estudios. En realidad no cree que pueda obtener el título universitario. La creencia de este estudiante acerca de su capacidad para hacer el trabajo universitario puede tener muchas raíces.
Quizás sus padres, maestros o amigos le dijeron que no tenía lo necesario para ir a la universidad. Tal vez tuvo algunas experiencias negativas en la secundaria, quizás hasta fracasó en 1 o 2 cursos. También es posible que tenga dudas acerca de cómo conseguir el dinero para culminar sus estudios. Cualesquiera sean las raíces, él cree que no puede obtener un título universitario. Y con el tiempo, esa creencia contrarrestará todo lo demás, a menos que la cambie. La creencia del joven de no poder terminar sus estudios lo llevará a estar menos comprometido con la asistencia a clases, con la realización de sus tareas o con el estudio para los exámenes. Esta convicción erosionará su entusiasmo por asistir a la universidad y encontrará más y más excusas para justificar su pobre rendimiento y para ir en pos de motivaciones distintas a la universidad. Al final, la razón número 1 para no culminar sus estudios es que no cree. Por otro lado, considere a la estudiante que quizás no tenga gran capacidad intelectual o notas sobresalientes en la secundaria, pero la aceptan en la universidad y se inscribe creyendo firmemente que se graduará. También tiene una meta y está muy entusiasmada con ella. También comienza a asistir a clases. Al estudiar y presentar exámenes o informes, lo hace con la firme convicción: puedo hacerlo por medio de Cristo que me fortalece. Dios me ayudó a fijar esta meta y Él me está permitiendo lograrla. Me graduaré con la ayuda de Dios. La confianza en Dios que tiene esta muchacha mantiene ardiendo su aceite mientras estudia en la noche. Creer en la ayuda y el llamado del Señor la mantiene en la universidad, aunque no esté entre los mejores estudiantes o que repita un curso. Su convicción en la ayuda y el llamado de Dios sustentan su motivación, aun cuando tenga que trabajar a medio tiempo mientras estudia y se tarde 6 años, en lugar de 4, para obtener su título. Sus creencias la llevan a cruzar la línea de llegada. La creencia de que puedo hacer esto con la ayuda de Cristo también aplica a usted para alcanzar cualquier cosa en la vida: casarse, ser padre, empleado, vendedor, pastor, cantante, líder de jóvenes, misionero, etc. Si cree que puede hacerlo, muy probablemente lo hará. Si cree que no puede, lo más seguro es que no pueda. La Biblia nunca nos llama a triunfar sin la ayuda de Dios. Nuestro éxito siempre tiene intrínseco un elemento edificador de fe. Sin fe no recibiremos nada de Dios, Santiago 1, 6 al 8. Sin fe, no tenemos acceso a la ayuda de Dios. Decida hoy ser una persona de fe. Decida creer que puede hacer todo lo que Dios le ha encomendado, porque Cristo le permitirá hacerlo. Crea que Dios está de su lado. Otro aspecto que está directamente relacionado a su triunfo como cristiano es debe creer que Dios está de su lado y que Él le equipará, proveerá, le dará poder y estará junto a usted para hacer lo que le encomienda. El éxito verdadero se basa en ir tras lo que Dios planifica para su vida. Usted debe creer firmemente que va tras las metas de Dios y que Él anhela que triunfe en lograr los objetivos. El escritor de Hebreos declaró: es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. 11, 6. ¿Qué significa esto en su diario vivir? Significa que el Señor está con usted y que está obrando a su favor para traer recompensas mientras busca y persigue el plan que creó para usted. Muchas personas que creen que Dios está con ellas, no reconocen que también está dentro de ellas, para asegurarse que sus hijos amados triunfen. Pablo escribió: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera de Tesalonicenses 5, 24. El Señor que lo llama a realizar una tarea también le da el poder, la sabiduría, el valor y la capacidad para verla terminada. Las metas dadas por Dios son eso, metas dadas por Dios. Él no le ayudará a fijarlas para luego no comprometerse ni involucrarse en el logro de ellas. Usted ha recibido el Espíritu Santo a fin de tener una capacidad divina intrínseca que lo ayuda a triunfar. Crea que los principios de Dios funcionan. Hace poco, me encontré a una persona que me dijo: creo que Dios desea mi éxito. Solo que ahora no estoy seguro cómo quiere mi éxito o hasta qué grado desea que lo tenga. Si tiene dudas, vaya a la Biblia. Si no cree en los principios bíblicos, no actuará basado en ellos ni los aplicará a su vida. Si no los aplica, no funcionarán.
Lo opuesto también es cierto. Si usted cree en los principios bíblicos relacionados con una vida de éxito, actuará de acuerdo a ellos y los aplicará. Leerá la palabra de Dios y hará lo que ella le ordena hacer. Estará ansioso por aprender de la Biblia y de aplicar lo que aprende. Además, mientras aplica los principios bíblicos, descubrirá que la verdad que hay en ellos funciona en su vida. Permítame darle algunos ejemplos. La sabiduría convencional del mundo dice que una tienda debe estar abierta 7 días a la semana. La palabra de Dios dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Éxodo 20, 9 al 10. ¿Está usted dispuesto a obedecer lo que Dios dice por encima de lo que dice el mundo? ¿Cree en realidad este mandamiento de Dios? La sabiduría convencional del mundo dice que dar al Señor el 10% de sus ingresos es algo tonto. La palabra de Dios dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3, 10. La sabiduría convencional del mundo dice que si usted da algo, lo pierde. La palabra de Dios dice, dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, Lucas 6, 38. La sabiduría convencional del mundo dice que para triunfar debe dar lo menos posible y tomar todo lo que pueda. La palabra de Dios dice, con la misma medida con que medís, os volverán a medir, Lucas 6, 38. ¿Cuál va a creer, la sabiduría convencional del mundo o la palabra de Dios? Lo que crea determinará lo que haga. Y lo que haga determinará lo que Dios hará en su favor. ¿Está dispuesto a creer lo que la palabra de Dios dice sobre usted? ¿Está dispuesto a creer que el Señor lo ama, lo valora y lo considera digno de éxito? ¿Está dispuesto a creer que a Dios sí le importan sus necesidades diarias y que desea proveer para usted y ayudarle aún en las más difíciles circunstancias? No es suficiente creer que Dios existe y que su palabra es verdadera. Debe creer que Él existe en usted, por el poder de su Santo Espíritu y que su palabra es verdadera en todo aspecto de su vida. Dios lo prepara para lo que requiere de usted. Debe recordarse a menudo que siempre que Dios requiere algo de usted, Él asume la responsabilidad de capacitarlo, equiparlo y proveerle todos los recursos necesarios para que se lleve a cabo la tarea. Si Dios le ha ayudado a establecer una meta, lo ayudará a alcanzarla. El Señor nunca le ordena hacer algo para lo que no lo prepare primero. Tampoco le pide hacer nada sin darle los recursos necesarios. Vemos este principio confirmado una y otra vez en las Escrituras. Considere el ejemplo de Noé. Dios le dijo, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, los hombres, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Génesis 6, 13 al 14. En la época en que Dios habló a Noé, este no tenía el concepto de un arca. Nunca había visto una, no había oído hablar de ella, ni había visto un retrato de alguna. Además, no tenía idea de por qué debería construir un arca. Lo único que sabía era que tenía algo que ver con su protección y con la destrucción de Dios, de la perversa humanidad. Sin embargo, el Señor no dejó a Noé en la ignorancia acerca del arca. Le dijo, de esa manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Génesis 6, 15 al 16. Dios le reveló a Noé cómo construir un arca. Luego le reveló por qué debía construirla. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo.
Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Génesis 6, 17 al 21. Dios explicó lo que iba a hacer, lo que Noé debía hacer y cómo intentaba hacer que se desarrollaran los acontecimientos. Noé recibió instrucciones claras acerca de cómo responder al mandato del Señor. Estaba equipado con conocimiento. Observe también que Dios dijo, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Noé no tenía que salir y buscar todas las especies que iban a permanecer con vida en el arca. Dios iba a hacer que ellas fueran hacia Noé, y éste debía cuidarlas. Leemos en Génesis 6, 22, lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé se tardó más de 100 años en terminar el arca y en reunir a todos los animales. Dios proveyó en todos esos años. Le dio las fuerzas, los materiales y el conocimiento para reunir la madera de gofer, para construir el arca y para calafatearla con brea. También le dio 3 hijos, y cada uno estaba casado para el momento en que fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Génesis 7.11. Noé recibió la provisión y la ayuda necesarias para hacer el trabajo. Si Dios lo llama a hacer algo, aunque sea una meta que no comprende del todo, confíe en que le dará el conocimiento, la provisión y la ayuda que necesita. Él no lo llama a fracasar sino a triunfar. Él le dará todo lo necesario para lograr que la obra se haga con éxito. Cuando el Señor llamó a Moisés a volver ante Faraón con el mensaje, «Deja ir a mi pueblo», Moisés argumentó que el pueblo no lo escucharía ni creería que el Señor lo había enviado con el mensaje. ¿Qué hizo Dios? Proveyó un medio para probarle al pueblo que Moisés era su enviado, una vara que se convertía en serpiente cuando era lanzada al piso y que volvía a su forma original cuando Moisés la tomaba. También le dijo a Moisés que metiera la mano en su pecho y después la sacara. Cuando lo hizo, su mano estaba leprosa. Luego el Señor le dijo a Moisés que metiera otra vez la mano en su pecho, y cuando la sacó, estaba restaurada como el resto de la piel. El Señor dijo, si aún no creyeren a estas 2 señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Éxodo 4, 1 al 9. Moisés argumentó además que no estaba capacitado para la tarea ya que no era un elocuente orador sino, tardo en el habla y torpe de lengua. Éxodo 4, 10. El Señor le dijo, yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. También le dio la seguridad a Moisés de que su hermano Aarón estaría a su lado para actuar como su portavoz, puesto que el Señor también estaría en la boca de Aarón. Éxodo 4, 11 al 16. ¿Qué excusas tiene hoy para no ir tras las metas que cree Dios le ha dado? El mensaje de Dios para usted es que Él le dará las habilidades y capacidades necesarias y hará que sea eficaz al relacionarse con las demás personas. No deje que otros le digan lo que puede o no puede hacer en la consecución de las metas de Dios. Confíe en que el Señor le dará lo necesario para cumplir lo que le ha encomendado. Dios le revelará con exactitud lo que necesita y qué tácticas empleará. Pida la dirección divina en cada paso del camino. El apóstol Pablo ciertamente lo hizo. Confiaba totalmente en que el Espíritu Santo le mostraría a dónde debía ir, con quién debía hablar, con quién debía estar, qué iba a hacer, cuánto tiempo se debía quedar, cuándo debía salir y a qué lugar iría a continuación. A veces Pablo hizo sus planes como mejor pudo, solo para que el Espíritu Santo le revelara, mejor ven acá. Y el apóstol fue fiel a la dirección del Señor en toda ocasión. No se menciona en las Escrituras que Pablo planificara de modo consciente predicar en las ciudades más importantes del Imperio Romano, donde el transporte y los sistemas de comunicación estaban desarrollados a tal punto que miles de personas podrían no solo oír el Evangelio, sino también llevarlo hasta los confines de la tierra. Sin embargo, eso fue precisamente lo que ocurrió cuando el apóstol siguió la guía del Espíritu Santo.
La predicación del Evangelio tuvo resultados notables en lugares como Corinto y Efeso, grandes ciudades que constituían puertos importantes, lugares estratégicos en distintas rutas comerciales y centros de comercio internacional. Pablo tenía la meta de predicar el Evangelio a tantas personas y tan eficazmente como fuera posible. El Espíritu Santo suplió los detalles sobre dónde, cómo y a quién. Confíe en que Dios hará por usted lo que hizo por Noé, Moisés y Pablo. Confíe en el Espíritu Santo para los prácticos, como, relacionados con su éxito. Crea que Dios lo equipará totalmente para todo lo que le ha encomendado. Una revelación constante. En 1989 me encontraba en un cuarto de hotel en Kansas City, caminando hacia la ventana para mirar hacia afuera, cuando el Señor habló a mi corazón: voy a hacer que tu nombre sea un mensaje familiar en todo el mundo. Retrocedí y pensé: Stanley, ese es el pensamiento más egoísta que alguna vez hayas tenido. Entonces pensé otra vez, pero yo no lo inventé. Nunca he tenido ningún deseo de que mi nombre sea un mensaje a las familias por todo el mundo. Dije: Señor, si esto es de ti, ¿cómo podría ser posible? Inmediatamente mi atención se dirigió al techo de un edificio frente al hotel. Estaba lleno de antenas parabólicas. No comprendí totalmente cómo el Señor iba a hacer lo que había hablado a mi corazón, pero supe que tenía que ver con los medios de comunicación. En esos días no le dije a nadie ni una palabra de esto, de hecho, no lo hice hasta hace unos pocos meses. En 1991, 2 años después, me encontraba en un retiro, con los miembros de mi personal. Habíamos pasado parte de la mañana leyendo la Biblia, orando y haciendo caminatas para oír lo que Dios quería decirnos individualmente. Cuando nos reunimos como grupo, me sentí llevado hacia las últimas palabras de Jesús registradas en el Evangelio de Mateo: id y haced discípulos a todas las naciones. Dejé de leer y pregunté a uno de mis socios: ¿es posible llevar el Evangelio a todas las naciones? Me contestó: sí, creo que sí. Oramos un poco más y hablamos de cómo podríamos llevar el Evangelio a toda nación. Entonces dije: dispongamos nuestras mentes y energías para hacerlo en un plazo de 2 años, pero no hablemos a nadie de esto. Veamos lo que Dios hará. Comenzamos a planificar y a trabajar. Una semana antes de cumplirse los 2 años estábamos en el aire con el Evangelio, por medio de radio, televisión o radio de onda corta, en cada nación de la tierra. No fue hasta hace poco que vi la conexión entre 1989 en Kansas City y 1991 en el Retiro. Entonces se hizo claro: Dios supo todo el tiempo lo que quería e iba a hacer. Pero para mí, un ministerio de comunicación en todo el mundo ha sido una revelación constante. Quizás Dios no le diga todo lo que necesita saber al comenzar a perseguir una meta. Tal vez Él tenga objetivos, métodos y medios que se revelan ante usted cada vez que da cada paso de fe. Busque la continua revelación de Dios. ¿Cómo convertir la creencia en realidad? El proceso de creer es en realidad algo muy sencillo. Mientras más cree en algo, más se motiva a actuar en esa creencia. Estos son los pasos desde creer hasta actuar. Visualice su éxito. Su creencia activará su imaginación. Podrá visualizarse haciendo lo que cree que Dios le encomienda. ¿Cree que el Señor lo ha llamado y equipado para ser un vendedor destacado, alguien que utiliza sus ganancias para ayudar a consolidar la evangelización por todo el mundo? Si cree eso realmente, podrá verse a sí mismo realizando ventas. Podrá visualizarse cerrando negocios y viendo cómo se inscriben las personas en lo que les ofrece o comprando lo que les vende. También podrá visualizarse dando sus ganancias a un proyecto que el Señor le ha revelado como algo digno de sus ofrendas. Podrá ver ese ministerio impactando vidas para Cristo, ganando almas, animando a creyentes y enseñando a otros la verdad del amor del Señor y los mandamientos de la palabra de Dios. ¿Ha perdido su empleo? ¿Cree que Dios tiene otro empleo para usted, uno que incluso se ajusta mejor a sus capacidades? ¿Puede visualizarse yendo a una entrevista, exhibiendo confianza y consiguiendo ese empleo? ¿Puede visualizarse haciendo un trabajo excelente en su nuevo empleo? ¿Puede visualizarse trabajando con otros en ese lugar de empleo, creando, desarrollando y produciendo nuevos productos y proyectos para beneficio del mundo?
Su capacidad de visualizar su triunfo se relaciona directamente con lo que cree. Fluye de su creencia y a la vez la fortalece. La Biblia nos dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11, 1. No hay nada malo en visualizar el éxito piadoso. Esa es la esencia misma de la fe, creer que se cumplirán los planes y propósitos de Dios. Ser capaz de visualizar su éxito refuerza su confianza. ¿Alguna vez le han pedido que dé una charla a un grupo de personas, pero se aterrorizó solo de pensarlo? Revise sus creencias. ¿Cree realmente que Dios puede ayudarle a hacer esto? Mientras más firmemente crea que, en Cristo, podrá dar esa charla, y que Dios quiere que la dé, mayor será su motivación para preparar un buen mensaje y darlo con confianza. Visualícese dando una excelente charla. Visualícese de pie detrás del atril, sonriendo confiadamente a la audiencia, y dando el mensaje que Dios le ha permitido preparar. ¿Cree que Dios puede ayudarle a vencer una clase particular de tentación? Visualícese en una situación tentadora y alejándose de ella. ¿Cree que Dios puede ayudarle a vencer un mal hábito? Visualícese diciendo no al impulso de participar en él. Visualice lo que quiere ser, hacer y conseguir. Visualice cómo quiere vivir y cómo quiere trabajar, relacionarse con otros y seguir tras sus metas. No visualice lo negativo. Visualice todo lo positivo que Dios ha puesto delante de usted como mandamientos, objetivos y deseos piadosos. Sacúdase las telarañas de no creer en su éxito. Las telarañas pueden aparecer hasta en los hogares más limpios. Lo mismo aplica a las telarañas de la duda que pueden invadir su creencia. No es pecado tener dudas, lo que cuenta es lo que decide hacer cuando las tiene. Cuando visualiza su triunfo en cualquier área de su vida, es probable que la duda haga explosión de manera repentina, inesperada y quizás descomunal. Se descubrirá dudando si en verdad ha oído a Dios, preguntándose si en realidad está con usted, sintiéndose inferior e indigno y comparándose con otros. Las dudas podrían parecer interminables. De inmediato debe tomar autoridad sobre esa duda. Exactamente de la misma manera que haría con una telaraña que cuelga en su sala, me libraré de ella con solo un escobazo. Debe decirle a una telaraña de duda, desapareceré esto con un golpe de fe. Entonces saque la escoba de su fe y póngase en acción. Proclame las promesas de Dios. Cite la Biblia en voz alta. Enfóquese en versículos que hablen del poder, la autoridad, la capacidad y el anhelo que Dios tiene de impartir su presencia en usted. Mientras más enfrente una duda con expresiones de fe, con más facilidad se desvanecerá, y con ella se disipará el temor. Como parte de enfrentar las dudas, manifieste en voz alta palabras positivas de fe. Pueden ser versículos bíblicos o afirmaciones positivas acerca de usted o de la situación que tiene enfrente. Piense por un momento en una cocinera que prepara una cena y antes de comenzar a servir dice a sus invitados, tal vez no sea conveniente comer esto, pero de todas maneras reunámonos alrededor de la mesa, mi horno es nuevo, por lo que no estoy segura que este platillo esté bien cocido, pero probémoslo. ¿Cuál sería su reacción si fuera un invitado? Probablemente se muestre renuente a comer. Pero otra cocinera podría decir a sus invitados, esta es una de mis recetas favoritas, o, desde que leí la receta por primera vez, he estado ansiosa por probarla. ¿Cuál sería su reacción? Muy probablemente tenga la boca hecha agua antes de sentarse a la mesa. Si no tratamos de resolver rápidamente nuestras dudas, se podrían convertir en miedo paralizador. Como leemos en el libro de Job, el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante, me vino turbación. 3, 25 al 26. Cuando surjan en usted dudas y temores, debe olvidarse de los fracasos del pasado, hacerse el sordo a las críticas ajenas y seguir adelante con su fe. Quite la mirada de sus dudas y temores y póngala en el Señor. Hable de lo que es verdadero desde la perspectiva de Dios. Decida confiar en que su palabra es cierta y que Él lo capacitará para visualizar el mismo triunfo al que lo llama. No olvide que lo que dice para disipar sus dudas y temores tiene gran influencia en lo que finalmente hará.
de un valiente paso de acción. Mientras más firme sea su creencia y mayor sea su capacidad para sacudir las telarañas de la duda, con mayor probabilidad dará un paso valiente hacia su meta. Haga algo positivo hacia el cumplimiento del objetivo que Dios le ha ayudado a fijar. No espere hasta que pueda dar un paso enorme. Dé el paso que puede dar ahora mismo. Estará un paso más cerca del éxito. 10 consejos para fortalecer su sistema de creencias. Un firme sistema de creencias es esencial para comenzar a dar pasos hacia su meta y a lo largo de todo el sendero del éxito. He aquí 10 consejos para el fortalecimiento de su sistema de creencias, los cuales podrá aplicar a cualquier situación y en cualquier día. 1. Declare con confianza y valentía: Dios me dotó de todo lo que necesito para hacer lo que Él anhela que sea y para lograr lo que Él quiere que logre. Recuérdese una y otra vez esta verdad, tan a menudo como sea necesario. 2. Recuerde con frecuencia la promesa de Dios de hacer sendas donde no parece haber nada. Vuelva a leer porciones bíblicas que ilustran esta verdad: la liberación de Daniel del foso de los leones, la libertad de Sadrac, Mesac y Abed-Negó del horno de fuego, la apertura del Mar Rojo, para que los israelitas pudieran atravesarlo, la provisión hecha para Elías cuando huía de Jezabel, la liberación de Pedro de la cárcel de Herodes, la provisión de los Reyes Magos para la huida de José, María y el pequeño Jesús a Egipto, la resurrección de Jesús de entre los muertos. No importa cuán negras o desilusionadoras parezcan las circunstancias, recuerde, Dios puede abrir una senda. 3. Marque en su Biblia todo versículo que hable de valor, confianza, fe y certidumbre. Sugiero que los marque usando marcadores en colores. Cuando hojee la Biblia descubrirá que está llena de versículos que edifican la fe. También encontrará que es fácil acceder a esos versículos cuando más necesita alimentar su fe. 4. Ore las promesas de Dios. Cuando lea en voz alta versículos de promesas, conviértalos en oraciones, diciendo: Señor, tú dices en tu palabra. El Señor no necesita un recordatorio, pero usted sí. Al recordarle a Dios sus promesas está reforzando en usted la verdad de ellas. 5. Visualice y afirme sus activos. Recuérdese sus talentos, capacidades, habilidades y buenas cualidades de carácter. Visualícese usando sus activos al máximo de productividad con la máxima calidad. Véase estableciendo buenas relaciones y haciendo un trabajo excelente, con una sonrisa en el rostro y con gozo en el corazón. No se limite a decir: estoy tratando de hacerlo mejor. En vez de eso, diga: me estoy convirtiendo en lo mejor que puedo llegar a ser. Cualquier persona que solo se enfoque en sus faltas y fracasos terminará deprimida. Decida enfocarse en las buenas características y talentos que Dios ha edificado en su vida. 6. Haga una lista de cualidades de carácter que quiere desarrollar y luego memorícela. Ponga su atención en lo que hace y desea hacer, en qué clase de persona es y anhela llegar a ser. Haga una lista de las cualidades de carácter por las que quiere que le conozcan y luego pida al Señor que le ayude a desarrollarlas. Visualícese hablando, respondiendo y actuando, como hablaría, respondería y actuaría una persona espiritualmente madura. 7. Reemplace activamente las afirmaciones y pensamientos negativos con afirmaciones y pensamientos positivos. Observe continuamente sus pensamientos y su vocabulario. Cuando se descubra pensando o hablando de manera negativa, piense de inmediato algo positivo o diga palabras positivas. Haga un esfuerzo activo, coordinado e intencional de reemplazar sus patrones negativos de pensamiento y vocabulario. Considere que expresiones como no puedo, no podré y no podría son banderas rojas en la manera de pensar y hablar. Dígase a sí mismo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 8. Cuando surja un obstáculo, declare valientemente: si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Romanos 8, 31. ¿Es Dios lo suficientemente grande, extraordinario, poderoso, sabio y fuerte como para manejar cualquier problema que usted pueda imaginar? Por supuesto. Pablo también escribió que el Señor es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Efesios 3, 20. Cuando usted no puede, Dios puede. Cuando usted es débil, Él es fuerte. Cuando usted no sabe, Él sí sabe.
Cuando usted está indefenso, Él es todopoderoso. Cuando usted no tiene una respuesta, Él la tiene. El Señor es capaz de manejar cualquier problema, cualquier enemigo, cualquier obstáculo en cualquier momento y en cualquier lugar. 9. Cuando se sienta acosado por Satanás, diga en voz alta: Padre Santo, quiero darte gracias porque eres más grande en mí que cualquier cosa que Satanás pueda hacerme. Recuerde las palabras de 1 de Juan 4,4, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Primero, recuérdese continuamente, Dios está conmigo en esto. El Señor no está confundido, preocupado, temeroso, cansado ni tiene duda en ningún momento con respecto a nada. Él siempre está a su lado. Nunca se olvidará de usted ni lo abandonará. Es omnipresente para ayudarlo en todo lo que está alineado con sus mandamientos y sus más altos planes y propósitos para su vida. Espere el éxito. Inicie cualquier nuevo proyecto, tarea u oportunidad con la idea: veamos qué puedo hacer. En lugar de enfocarse en problemas y obstáculos que podrían surgir, establezca una meta que le parezca factible y espere tener éxito en alcanzarla. Un amigo me dijo: me faltaban casi 20 horas de trabajo por realizar el día anterior a mi partida en un viaje internacional de negocios. No tenía idea de cómo iba a hacerlo todo, pero cuando me disponía a dormir la noche anterior, oré: Señor, dame un buen descanso en esta noche, y así tener la energía necesaria para dar mañana lo mejor de mí. Cuando desperté esa mañana a las 6, le pedí al Señor sabiduría y energía. Le pedí además que supiera aprovechar mi tiempo y no tuviera interrupciones innecesarias en el día que tenía por delante. Me concentré en las tareas a la mano y me metí de lleno en ellas. Para mi enorme sorpresa, a las 10 de la noche ya había hecho todo. Hasta tuve la oportunidad de revisar algunos de los puntos de mi informe y estar seguro de su exactitud. Tenía las maletas hechas y estaba listo para el viaje. Otra persona me dijo en cierta ocasión: cuando no sé si puedo terminar algo en el tiempo asignado, digo: bueno, no sé si no lograré hacer esto, por lo que comienzo y me entrego por entero a la tarea. Generalmente la termino. Decida creer. ¿Está consciente que su cuerpo no puede distinguir entre lo real y lo imaginario? Si un gigantesco oso pardo de casi media tonelada de peso irrumpiera pesadamente en el salón donde está leyendo en este mismo momento, usted no dudaría en saltar y correr para ponerse a salvo. Y con toda razón. Sin embargo, ¿qué pasaría si un individuo entra a su tienda de campaña en el desierto, en medio de las sombras de la noche, con un disfraz muy realista de un oso pardo y haciendo sonidos muy parecidos a los que hace un oso? También saldría corriendo. ¿Por qué? Porque su mente no distinguiría si esa figura es real o no. Reaccionará a lo que percibe, y un enorme objeto peludo que parece, gruñe y se mueve como un sanguinario oso pardo. Cuando usted se imagina triunfando, su cuerpo y su mente se mueven en dirección a ese triunfo. Se crea un sendero mental que se hace real con el tiempo, y es como si realmente estuviera ejecutando lo que se imagina estar haciendo. Su cuerpo alinea sus reacciones espontáneas, de tal manera que se crea una tendencia intrínseca a reaccionar en una manera positiva y triunfadora. Lo mismo se aplica, sin embargo, si se imagina fracasando. Usted estaría estableciendo sendas mentales y tendencias hacia el fracaso. Un hombre tuvo en cierta ocasión una idea, que según él, ayudaría a las personas, por tanto escribió un libro en el que la explicaba. Envió el manuscrito a una gran cantidad de editores, y cada uno lo rechazó. Fracasé, dijo finalmente. Me olvidaré de este proyecto y seguiré adelante. Tiró el manuscrito a la basura de su estudio, entonces su esposa lo vio y se dispuso a sacarlo. No saques eso de la basura, le dijo el esposo. Ella no lo hizo. Pero al día siguiente, mientras sacaba la basura, se le ocurrió una idea. Fue personalmente hasta donde un editor que su esposo no había contactado. Tengo un manuscrito que me gustaría que usted revisara, le dijo. La mujer se agachó y levantó del suelo un gran objeto y lo colocó sobre el escritorio. Estaba envuelto en papel de estraza y era mucho más grande que todos los manuscritos de libros que el hombre había visto. Vaya. ¿Qué clase de manuscrito es este?, preguntó el editor.
Ábralo y se dará cuenta, contestó la mujer. Cuando el editor abrió el paquete, encontró un bote de basura y, dentro de él, el manuscrito del esposo de la mujer. No lo había sacado del bote, pero tampoco había vaciado la basura. Al hombre le intrigó tanto lo que había sucedido, que se fue a casa y se dedicó a leer el manuscrito de principio a fin. Le gustó lo que leyó y publicó el libro. Este se convirtió en un éxito de librería a nivel mundial. ¿Es posible evitar desanimarse o tener dudas acerca de su capacidad de triunfar en su trabajo? No. ¿Es posible evitar preguntarse ocasionalmente si está en el camino correcto o si Dios lo respalda? No. ¿Es posible no cuestionar si funcionarán ciertos principios en la palabra de Dios? No. Pero sí es posible, en esos momentos de duda, elegir creer. Es posible reafirmar que Dios lo ha llamado al éxito, que está con usted y que su palabra es verdadera. Es posible animarse personalmente con la Biblia, fortalecer su fe y reforzar su poder de creer. Usted se puede convertir en la persona que Dios le ha ordenado ser. Puede lograr todas las metas que Dios le ha fijado. Puede tener la seguridad de la verdad en la palabra de Dios.